Hay un sonido que los narcotraficantes más peligrosos de México reconocen al instante. No es el chirrido de las esposas, no es el grito de una orden judicial. Es el rugido metálico que baja desde los cielos, ese que mezcla el batir de aspas con el zumbido grave de una minigun calentándose. Cuando ese sonido aparece en la noche, los sicarios saben que ya no hay a dónde correr, porque lo que viene a continuación no es una negociación. Bienvenidos a Análisis Militar. Hoy vamos a hablar de las aeronaves más letales que el ejército mexicano ha desplegado contra las organizaciones criminales más poderosas del país, y de lo que realmente ocurre cuando esas máquinas de guerra entran en acción. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete ahora y activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar va a dejarte sin palabras. México lleva décadas librando una guerra que la mayoría de los países del mundo no podría imaginar en su propio territorio. No hablamos de un conflicto convencional con frentes definidos y uniformes claros. Hablamos de una guerra fragmentada, brutal y permanente contra organizaciones que en algunos momentos han llegado a superar en capacidad de fuego a las propias fuerzas del Estado. Cárteles que compran rifles antimaterial capaces de perforar blindaje, que utilizan drones de reconocimiento y que mueven cargamentos de armas con una logística digna de un ejército profesional. Ante ese enemigo, el suelo dejó de ser suficiente, el ejército mexicano tuvo que dominar los cielos. Y para eso, México construyó una flota aérea que pocas naciones latinoamericanas pueden igualar. En el centro de ese arsenal está el UJ-60 Black Hawk, el helicóptero que se ha convertido en el símbolo más temido de la guerra contra el narco. Con 48 unidades en servicio, México tiene la flota más grande de Black Hawk en toda América Latina. No es un dato menor. Es la declaración de un Estado que decidió que la única respuesta posible era llevar la batalla donde los cárteles no pueden llegar, las alturas. Pero espera, porque esto es apenas el comienzo. El Black Hawk no es simplemente un helicóptero de transporte pintado de militar. Dependiendo de su configuración, puede convertirse en una plataforma de destrucción total. Su armamento principal incluye la mítica minigun 134, una ametralladora rotativa de 6 cañones capaces de escupir entre 3.000 y 6.000 cartuchos por minuto. Para que lo dimensiones correctamente, eso es 100 disparos por segundo. No hay pared de concreto, no hay camioneta blindada, no hay convoy de sicarios que pueda resistir esa densidad de fuego por más de unos segundos. Además puede equiparse con cohetes, misiles antitanque y sistemas de visión nocturna que le permiten operar con precisión quirúrgica incluso en la oscuridad total. Todo eso vale alrededor de $15 millones por unidad. Una inversión brutal. Pero cuando ves los resultados, se entiende por qué el Estado mexicano tomó esa decisión. El 5 de enero de 2023, Culiacán se convirtió en el escenario de una de las operaciones antinarcóticos más ambiciosas de los últimos años. El objetivo era Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y uno de los líderes más importantes del cártel de Sinaloa, la facción conocida como los Chapitos. El ejército mexicano, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia coordinaron un operativo que combinó fuerzas en tierra con una presencia aérea masiva, y los Black Hawk fueron el elemento decisivo. Imagínate lo siguiente, son las primeras horas de la noche, subes a esa mole de casi 10 toneladas sabiendo que tu misión es contener a una organización criminal que en 2019 logró lo impensable, obligar al gobierno a liberar a ese mismo objetivo después de haberlo capturado. Esa noche de 2019 es una herida que el ejército mexicano no puede permitirse repetir. Así que esta vez los Black Hawk no llegan solo a vigilar. Llegan autorizados para abrir fuego contra cualquier amenaza antes de que pueda organizarse. Desde las alturas, los helicópteros patrullaron Culiacán en círculos lentos y ominosos, identificando convoyes sospechosos, disolviendo agrupaciones de sicarios antes de que pudieran ocupar posiciones clave. La instrucción era clara: si hay movimiento armado coordinado en las calles, no se espera confirmación, se actúa. Y esa noche, los Black Hawk actuaron. Ovidio Guzmán fue capturado y trasladado a un penal de alta seguridad. El 15 de septiembre de ese mismo año fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico que podrían condenarlo de por vida. Pero los cárteles no se quedaron sin responder. Esa misma noche, sicarios del cártel de Sinaloa intentaron repetir la táctica del 2019, generar el suficiente caos urbano para forzar la liberación de su líder. Usaron rifles de calibre 50, incluyendo el devastador Barrett 82, capaz de perforar concreto y acero a distancias que ningún rifle convencional podría alcanzar. Darle a un helicóptero en movimiento con semejante arma no es sencillo, pero el riesgo es real, y los pilotos lo sabían, lo supieron y siguieron volando, porque esa es la naturaleza de este conflicto. No hay operativos sin riesgo, no hay victoria sin costo. Y aquí es donde entra otro elemento que poca gente menciona cuando habla de la guerra aérea contra el narco: el MD-530F Defender. Esta pequeña nave de origen estadounidense, basada en el legendario modelo MD-500,
Es quizás la menos conocida de la flota artillada mexicana, pero sus resultados en campo son absolutamente devastadores. Va armado con 2 ametralladoras FNMP-3 y 2 contenedores de cohetes con 7 bocas de lanzamiento cada uno. A eso le sumas la posibilidad de operar misiles antitanque y la imagen de destrucción total empieza a tomar forma. El 4 de octubre de 2024, en Angostura, Sinaloa, un MD-530F de la Secretaría de Marina identificó un convoy de sicarios que se desplazaba en camionetas por la zona. Lo que comenzó como un operativo de vigilancia, terminó en un enfrentamiento que cambió el mapa criminal de la región. Después de una ráfaga cerrada y precisa de las ametralladoras FNMP-3, Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris, un alto mando del cártel de Sinaloa, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cientos de miles de dólares, quedó abatido. La camioneta en la que viajaba quedó reducida a chatarra irreconocible. Absoluta destrucción. Después de completar la misión, el MD-530F siguió patrullando las comunidades vecinas, exhibiendo sus ametralladoras como una advertencia silenciosa y brutal. Si asoman la cabeza, esto les espera. Pero quizás el capítulo más dramático de la guerra aérea contra el narco no ocurrió en Sinaloa. Ocurrió en Tepic, Nayarit, el 10 de febrero de 2017. Esa noche, un UH-60 Black Hawk fue desplegado en uno de los operativos más precisos y letales que se hayan registrado en suelo mexicano. El objetivo era Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, una figura central del cártel de los Beltrán Leiva. En un radio de varios kilómetros a la redonda, los vecinos de Tepic escucharon algo que ninguno de ellos va a olvidar. El rugido continuo y aterrador de más de 3.000 proyectiles saliendo disparados en ráfagas focalizadas desde las alturas. Cuando terminó, el H2 y varios de sus sicarios habían dejado de existir. Lo que esa operación demostró no fue solo la capacidad de fuego de los helicópteros mexicanos, demostró algo más importante, la precisión. Operar un Black Hawk en una zona urbana densa no es como volarlo en campo abierto. Los pilotos necesitan saber exactamente el ángulo de disparo, la velocidad máxima de operación que mantiene la estabilidad suficiente para abrir fuego, las dimensiones exactas de la nave, 20 metros de largo y casi 17 de diámetro del rotor principal, para maniobrar sin margen de error. Esa precisión no nace del talento, nace de cientos de horas de entrenamiento en condiciones de máxima exigencia. Y la flota no termina ahí. México también opera el 6K más Texan II, un avión turbohélice de fabricación estadounidense capaz de alcanzar 316 nudos, casi 580 km por hora, lo que lo convierte en una herramienta ideal para interceptar aeronaves de narcotráfico en el espacio aéreo de estados como Sonora y Chihuahua. Puede equiparse con un cañón HMP-400 de 12.7 milímetros, cohetes Hydra 70, bombas Paveway 2 y misiles Hellfire AGM-114. Ese arsenal es suficiente para liquidar una célula narco entera en una sola pasada. Los pilotos del Texan II trabajan en coordinación directa con tropas del Ejército y de la Guardia Nacional, brindando reconocimiento y apoyo aéreo en operativos de alto riesgo que de otra manera costarían muchas más bajas entre los uniformados. Todo esto lleva a una pregunta que no podemos evitar. ¿Está funcionando? La respuesta honesta es, en parte, sí. Los helicópteros han permitido la captura o eliminación de figuras que parecían intocables. Han desarticulado convoyes, destruido arsenales y demostrado que el Estado mexicano puede llegar a donde los cárteles creían estar seguros. Pero el narcotráfico no es un ejército convencional con un cuartel general que destruir. Es una hidra. Cada vez que cae un líder, emergen 2 más dispuestos a ocupar su lugar. Los cárteles se adaptan, se reagrupan y siguen operando. Lo que está claro es que el dominio del espacio aéreo es hoy uno de los pocos terrenos donde el ejército mexicano mantiene una ventaja real. Mientras los grupos criminales dependan de avionetas antiguas y drones improvisados, un Black Hawk equipado con una minigun 134 seguirá siendo el depredador supremo de ese ecosistema de violencia. La pregunta no es si los helicópteros son efectivos. Lo son. La pregunta es si son suficientes. Y esa pregunta, amigos, no tiene una respuesta sencilla. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que en Análisis Militar no nos conformamos con la versión fácil de la historia. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente análisis. Hasta la próxima entrega.